con Patricia de Arriaga, su directora general de Pictet Asset Management. Patricia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, arranca una semana corta, aunque no por ello menos intensa. Seguimos con un contexto en el que estamos viendo una mayor ralentización del crecimiento, un aumento de la inflación, segundo mes ya para lo que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y en este contexto, no sé cuál diríais desde Pictet Asset Management, cuál es la visión que tenéis del mercado. Bueno, efectivamente, el conflicto ha evolucionado, ¿no? Todo el mundo esperaba que fuera un conflicto de poca duración. Desgraciadamente se ha convertido en un conflicto de menor intensidad, pero de mayor duración en el tiempo. Y en un entorno que, bueno, además convive con presiones inflacionistas, con reducción de la liquidez por parte de los bancos centrales. Un entorno que podríamos decir que es adverso, sobre todo para los parámetros que nosotros manejábamos a primeros de año, ¿no? Eso conlleva sobre todo una reducción de los niveles de crecimiento económico. Hemos pasado del 4,4 al 3,5 para el mundo. Especialmente países emergentes de Europa se van a ver más afectados, especialmente Europa. Esta es una crisis que afecta directamente a Europa por su dependencia de la importación de petróleo y otros metales, donde Rusia realmente tiene un suministro exclusivo en el mundo, ¿no? Entonces, este escenario, que en principio podría parecer muy adverso para los activos de riesgo, que pensamos que lo es, no vamos a negarlo. Sin embargo, la gente ha manejado muchos análisis hablan de la palabra estagflación y nosotros no consideramos que sea una estagflación de momento. Si viéramos una escalada de la guerra, probablemente sí nos encontraríamos ahí, pero no es el escenario que manejamos en estos momentos, sino simplemente reducción del crecimiento económico, con mayores tasas de inflación, es decir, las previsiones de inflación han subido, pero la buena noticia es que esperamos que hagan pico, especialmente Estados Unidos, en los próximos 2 meses. Y, pues efectivamente los activos de riesgo ya han incorporado gran parte de la penalización que supone ese escenario en los precios actuales. En cuanto a... Perdón, que me enrollo. No, disculpa, si puedes continuar. Yo lo único era estabais señalando esa revisión de la previsión de crecimiento también. Estabas hablando ya de cuál es la posición, ¿no?, en cuanto al riesgo. Entonces era por preguntarte, ¿no?, efectivamente mirando cómo veis, ¿no?, una contracción de múltiplos en la renta variable, un poco ahondar un poco, ¿no?, en lo que es el propio mercado de renta variable. Claro, efectivamente, ahora los activos de riesgo, concretamente la renta variable, pues ya ha incorporado, una contracción de múltiplos considerable, y efectivamente los beneficios empresariales, que son clave de cara a la revalorización que puedan subir las acciones en los próximos meses, pues también estamos esperando confirmación de la expansión de los beneficios empresariales, que nosotros pensamos que van a ser el 15%, 20% que esperamos a primeros de años, en torno a un 5%, con lo cual en los precios actuales pues realmente esperamos una rentabilidad plana para las acciones en el año. También estamos intraponderados en bonos. Lo que pasa es que no todo es malo dentro de la renta variable, sino que hay activos que pueden de alguna manera tener un valor relativo interesante, como por ejemplo el mercado británico, donde hay una exposición a commodities, exposición a valores defensivos, a salud, por ejemplo, y realmente, pues por ejemplo, las acciones chinas, independientemente es una de las acciones, más considerada de mayor volatilidad. Sin embargo, pensamos que está barata y realmente el ciclo económico es contrario, es decir, ahí están haciendo políticas monetarias más expansivas frente a las políticas más contractivas de los países más desarrollados. En términos de bonos, pues efectivamente está complicado, sobre todo si el escenario inflacionista es más persistente del que pensamos. No obstante, hay que tener en cuenta que si el escalado de la guerra progresa, podemos encontrarnos en los próximos meses con un escenario ya de fuerte desaceleración económica y realmente donde la inflación ya haya picos. Por lo tanto, los bonos podrían volver a considerarse una clase de activo que podría insertarse en carteras con valores, con valor añadido, ya que los tipos de interés reales, a pesar de que han subido, siguen siendo negativos, y por lo tanto una combinación de bonos con acciones ya donde han corregido y donde
la FED efectivamente, digamos, relaja ese tensionamiento que en principio espera en los próximos meses y en las próximas sesiones, pues pensamos que quizá ahí podríamos volver a incorporar bonos en cartera. Dabas, bueno, esos nichos que encontráis en el mercado británico, estabas hablando también esas oportunidades en el mercado de bonos, hablabas del mercado del sector salud, pero mirando otros sectores, en vuestro análisis también miráis de alguna manera cuál es la situación, ese sector tecnológico que tanto está en el punto de mira continuamente, ¿no? Sobre todo en cuanto al movimiento de los bonos, y ya se está mirando siempre esos valores de crecimiento, pero también quería preguntarte sobre esa posición que mantenéis sobre el sector inmobiliario, que consideráis que todavía sigue en términos baratos. Bueno, la verdad es que el sector inmobiliario ha sido uno de los sectores que hemos, digamos, favorecido a lo largo del año, pero es verdad que la subida de los tipos de interés reales y las previsiones de inflación pues han hecho que de un posicionamiento sobreponderado hemos pasado a un posicionamiento más neutral en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque realmente los tipos de cobertura de las hipotecas en Estados Unidos pues han subido mucho, y eso de alguna manera ralentiza las expectativas del sector inmobiliario, que sigue siendo barato, pero de alguna manera una cosa es que sea barato y otra cosa es que tenga posibilidades de tener un repricing, y vemos que en este momento es más complicado precisamente por la subida de los mortgages, ¿no? Los préstamos hipotecarios en Estados Unidos, que hacen previsible que se ralentice ligeramente la demanda, y por lo tanto de una posición más positiva, más sobreponderada, hemos pasado en estos momentos a una posición neutral. Veremos a ver qué ocurre en los próximos meses, qué ocurre con el conflicto de Ucrania, qué ocurre con la actuación de la FED. Esperamos que no se precipite demasiado, porque eso sí que podría llevar a la economía americana y otras economías a una ralentización más fuerte, y en ese sentido pensamos que sí podría ser un riesgo precipitarse y subir mucho los tipos de interés, independientemente de que las tasas de inflación son elevadas. Eso no lo habíamos visto hacía muchísimos años, pero pensamos que es una inflación que puede hacer pico y que gran parte de ese componente de aumento es un componente más coyuntural que estructural. Antes de despedirnos, Patricia, estabas enumerando algunos de los factores a tener en cuenta ahora mismo sobre política monetaria, sobre inflación. Para terminar, ¿cuáles dirías que van a ser precisamente los principales catalizadores que van a ser, ¿no?, finalmente los que dictaminen o condicionen lo que puede ser la composición de las carteras, la rotación o la posición de cara a los mercados? Bueno, yo creo que el panorama es complicado, no hay que negarlo. Es un panorama que realmente desaceleración económica e inflación es algo que, bueno, pues no habíamos visto hacía muchísimos años. Hay riesgos que están ya muy descontados, y vemos que en los activos de riesgo ya hay una incorporación de toda esa tensionamiento de política monetaria que en principio supone 6 o 7 subidas de tipos en las próximas sesiones. Pero es verdad que hay otros riesgos que no estamos descontando, como por ejemplo un escalado más fuerte de la guerra, ¿no?, donde realmente ahí pues los activos de riesgo se harían penalizados. Y luego, por otro lado, pues en un entorno de mayor inflación o de mayor persistencia en un escalado de la guerra, pues efectivamente sería un escenario realmente bastante malo para la inversión. En ese caso yo creo que no es un escenario que nosotros asignemos una probabilidad importante. Pensamos que la inflación puede hacer pico, la desaceleración económica está incorporada en los precios, y por lo tanto tener una diversificación entre, digamos, renta fija, renta variable. En renta variable, pues nichos de valor, ¿no? Cíclico valor, sectores más defensivos, orientar, digamos, matizar la exposición a crecimiento, independientemente que la prima de riesgo que incorporaban los activos de riesgo, las acciones tecnológicas, sobre todo los activos de crecimiento, ¿no?, de tecnología, pues se ha reducido en los últimos 12 meses, es decir, que ya no están cotizando con primas, sino que están cotizando a niveles muy similares al value en términos de valor relativo, y por lo tanto, pues si todo se tranquiliza, si no hay un escalado mayor de la guerra, si la inflación hace pico, si los activos de riesgo ya han incorporado toda la penalización, pues pensamos que podemos volver a hacer un mix entre sectores más defensivos,
algunos sectores valor y sectores de crecimiento. El sector tecnológico que has mencionado, pues es un sector que ha erosionado su prima de cotización y por lo tanto se encuentra cotizaciones muy atractivas, las tecnológicas chinas, las plataformas de Internet, son activos que en un momento determinado pueden formar parte de las carteras, e igualmente los bonos, sí y solo si la desaceleración económica empieza a ser más evidente y la incorporación de las subidas de tipos está ya en los precios, por lo tanto quizá haya valor también en bonos. Una combinación diversificada entre bonos y acciones pensamos que será lo más adecuado, no en estos momentos no, pero sí a lo largo del año, en el tercer cuarto trimestre del año, quizá vemos ahí una combinación más equilibrada entre bonos y acciones y bueno, pues viendo un poco y analizando el valor y la prima que incorporan. Pues muchísimas gracias con ese horizonte, además de inversión. Patricia de Arriaga, su directora general de Pictet Asset Management. Un verdadero placer haberla tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz también para ustedes. Un abrazo. Adiós.